bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que algo se frena justo cuando querías avanzar, no es casualidad. Es 29 de mayo y Venus en Cáncer choca exacto contra Saturno en Aries, esa piedra en el río que no te permite pasar, pero que cambia el curso del agua. El cielo no te está cerrando la puerta, te está mostrando otro camino. Hoy el signo que lleva la luz es Géminis, y lo que ocurre en las próximas horas tiene nombre y apellido para ti. Vamos a desmenuzar este mapa para que sepas exactamente dónde pisar y dónde soltar. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá del choque de Venus. El Sol a 7 grados de Géminis está recibiendo un trígono exacto desde Plutón retrógrado en Acuario con un orbe de apenas 2.4 grados. Esto no es una influencia ligera. Plutón, el planeta de la transformación profunda, está en movimiento hacia atrás, pidiéndonos revisar viejas estructuras de poder, y al formar este ángulo armónico con el Sol, te da claridad quirúrgica para identificar qué relación o proyecto ya no te sirve. No es un día para tomar decisiones impulsivas, sino para observar con honestidad brutal. La luna, gibosa creciente al 95% de iluminación, está en Escorpio a 12.8 grados y forma un trígono con Venus en Cáncer. Esto suaviza la tensión de la cuadratura Venus-Saturno que ya mencionamos. La luna en Escorpio te pide profundizar emocionalmente, pero el trígono con Venus te permite hacerlo desde la ternura y no desde el control. Es un momento excelente para tener una conversación sincera sobre el hogar o la familia, siempre que evites forzar resultados. Marte en Tauro, a 7.3 grados, está en cuadratura con Plutón, un aspecto de resistencia y empuje subterráneo. Puede que sientas una rabia contenida por algo que no avanza al ritmo que quieres. En lugar de chocar contra el muro, usa esa energía para podar lo que ya no da fruto. Hoy no se trata de conquistar, sino de soltar con precisión. Aries. Saturno en tu signo choca exacto contra Venus en Cáncer. Esa negociación que dejaste colgada desde el martes te exige una posición firme antes del mediodía. La luna en Escorpio te empuja a sentir el aguijón de lo que no dijiste, y el viernes venusino pide belleza, no batalla. Marte, tu regente, está quieto en Tauro cuadrando a Plutón retrógrado. El poder no se gana forcejeando, se gana soltando lo que ya no suma. En el trabajo, el Sol en Géminis te da agilidad mental para reordenar prioridades, pero el peso está en lo doméstico. Llama a esa persona con quien el silencio se volvió muro. Antes de las 3 de la tarde, di una sola frase sincera sin adornos. No necesitas ganar esto con fuerza, necesitas ganarlo con presencia. Tauro. Marte en tu signo cuadra a Plutón retrógrado en Acuario. Esa tensión que llevas en la mandíbula desde ayer tiene nombre, un límite que alguien está por cruzar y que tú ya decidiste no ceder. Hoy es viernes, día de Venus, y aunque tu regente está en Cáncer formando un sextil con ese mismo Marte, el roce con Saturno desde Aries te pide claridad antes de las 6 de la tarde. No es pelea, es postura. Pon las palmas de las manos sobre la mesa y di lo que no dijiste el jueves. El amor no se negocia con prisas, pero sí con el peso justo de tu voz. Antes de la cena, elige una sola planta de tu casa y riégala despacio, sintiendo la tierra mojada en tus dedos. Ese gesto te devuelve al centro que nadie más puede sostener por ti. Lo firme no es lo rígido, es lo que sigue en pie cuando todo se mueve alrededor. Géminis. El Sol en tu signo ilumina una cuadratura exacta entre Venus y Saturno. Ese tira y afloja entre lo que quieres decir y lo que te conviene callar tiene su pico hoy, justo cuando la luna en Escorpio remueve el fondo de tus relaciones. Mercurio, tu regente, avanza a 23 grados también en Géminis, dándote velocidad mental, pero también riesgo de atropellar conversaciones que necesitan pausa. El 29 de mayo de 1453 cayó Constantinopla, un recordatorio de que los finales también son umbrales. En el amor, no fuerces claridad donde aún hay brasas. En el trabajo, tu agilidad para conectar puntos dispersos es tu mejor baza ahora. Antes de las 4 de la tarde, elige una persona con la que hayas dejado un hilo suelto y envíale una pregunta sincera, no una conclusión. Tu mente es un puente, Géminis. Hoy, deja que alguien camine la mitad. Cáncer.
Venus en tu signo choca exacto contra Saturno en Aries. Ese abrazo que no pediste hoy te llega con condiciones y algo dentro de ti se cierra antes de abrirse del todo. La luna en Escorpio te sostiene en Trígono, así que lo que sientes no es exagerado, es un eco de viejas heridas pidiendo ser mirado sin prisa. En el trabajo, Marte en Tauro cuadra Plutón retrógrado. Revisa un compromiso financiero que firmaste distraído, hay un número que no cierra. En el amor, la tensión Venus-Saturno te pide soltar el control sobre cómo deberían quererte. Antes del mediodía, siéntate 5 minutos con los pies descalzos en el suelo y respira hondo 3 veces dejando caer los hombros. Ese gesto te devuelve al centro sin necesidad de explicar nada. Hoy no se trata de resolver, sino de reconocer que tu sensibilidad no es un exceso, sino tu mapa más fiel. Leo, con Venus en Cáncer, cuadrando exacto a Saturno en Aries, ese pulso entre lo que quieres ofrecer y lo que te piden retener se siente justo donde el pecho se te cierra. Desde temprano, el Sol en Géminis trígono a Plutón retrógrado te da una claridad quirúrgica sobre un asunto financiero que venías pateando. La información que necesitas está a un mensaje de distancia. La luna en Escorpio, en tu casa del trabajo compartido, ilumina una tensión con un socio o colega que no se resuelve con más diplomacia, sino con una verdad dicha en voz baja antes de las 5 p.m. Tu energía hoy no es para brillar en público, sino para cerrar un ciclo en privado. Antes del mediodía, escribe una sola línea a esa persona con quien el silencio pesa más que la palabra. Tu reino se fortalece cuando limpias lo que ya no te pertenece. Virgo. Venus en tu casa del trabajo cuadra exacto a Saturno en tu signo. Esa sensación de que nada sale como lo planeaste no es tu culpa, es un ajuste fino que tu cuerpo ya registró en los hombros. La luna en Escorpio ilumina tu sector de recursos compartidos, haciendo que una conversación pendiente sobre dinero o límites se sienta urgente. No la evites. Mercurio en Géminis te da claridad quirúrgica antes del mediodía. Úsala para soltar una exigencia que te pesa, no para exigir más. Hoy no se trata de hacerlo perfecto, sino de soltar lo que ya no necesitas sostener. Antes de las 3 de la tarde, lleva las manos a tu nuca, respira hondo 3 veces y di en voz baja lo que necesitas cerrar. Ese gesto le dice a tu sistema nervioso que puede descansar. Lo que hoy afloja, mañana te da espacio para crear. Libra. Venus en Cáncer cuadra exacta Saturno en Aries. Esa sensación de que das más de lo que recibes en una relación cercana tiene nombre astrológico hoy y te pide ajuste, no queja. La luna en Escorpio activa tu casa de intimidad compartida con un trígono a Venus, así que entre el mediodía y las 2 de la tarde tienes una ventana para decir lo que callaste ayer sin que suene a reclamo. No es momento de equilibrar la balanza con palabras bonitas, sino de soltar un peso que cargas solo. En lo laboral, Marte en Tauro te empuja a cerrar un acuerdo que dejaste colgado. El detalle financiero que evitaste el jueves vuelve a tu bandeja. Antes de las 5, revisa ese número o mensaje que pospusiste. Tu cuerpo lo sabe, la tensión en la mandíbula baja cuando pones límite claro. Un gesto pequeño, una llamada de 1 minuto, rompe el nudo. Hoy no se trata de complacer, sino de sostener tu lado con firmeza suave. Escorpio. La luna en tu signo a 12.8 grados, trígono a Venus en Cáncer, y esa conversación que dejaste abierta anoche a las 2 a.m. ahora regresa con una textura distinta, menos filo, más urgencia de cerrar el ciclo sin culpa. Plutón retrógrado en Acuario mantiene el espejo firme. La persona que evitaste hace 6 días no es el problema, es el síntoma de un patrón que ya no te sirve. Marte en Tauro en cuadratura exacta con tu regente te tensa el cuerpo, te pide movimiento físico antes de cualquier palabra. No analices más el mensaje borrado. Antes de las 5 de la tarde, sal a caminar 15 minutos sin teléfono, deja que el ritmo de tus pasos desplace lo que la mente no suelta. El viernes regido por Venus te ofrece un permiso que solo tú puedes tomar, el de soltar el control sobre lo que otros interpretan de tu silencio. No necesitas explicar tu intensidad, solo habitarla sin defensa. Sagitario. Venus en Cáncer cuadra exacto a Saturno en Aries hoy. Esa promesa que hiciste desde el optimismo te pide factura con hora y lugar concretos. No es castigo,
es ajuste de brújula. Lo que juraste con el corazón expansivo necesita ahora un calendario real, no solo fe. Júpiter en Cáncer te respalda desde tu casa de recursos compartidos, pero el viernes venusino te pide belleza aplicada, no idealizada. En el trabajo, ese proyecto que dejaste abierto pide una decisión binaria antes de las 6 p.m., sí o no, sin tercera vía. En el amor, la cuadratura pide honestidad sobre lo que puedes sostener, no sobre lo que sueñas. El consejo de hoy: busca un objeto físico, una llave, una piedra, un mapa y ponlo en tu bolsillo izquierdo. Cada vez que lo toques, recuerda que el horizonte se camina con pasos, no con saltos. La fe sin estructura es solo un espejismo bonito. Capricornio. Venus en Cáncer choca exacto contra Saturno en tu casa del trabajo. Ese proyecto que te tiene despierto a las 3 a.m. te exige una decisión seca antes del mediodía. No es que esté mal hecho, es que Saturno no premia el esfuerzo, premia el punto final. La luna en Escorpio trígono a Venus suelta una conversación que habías congelado con tu socio o pareja. Lo que no se dijo el jueves tiene una ventana ahora, pero solo si usas frases cortas y sin justificarte. Tu estructura favorita, hacer, revisar, entregar, hoy se rompe porque el aspecto pide que sueltes el control antes de las 3 p.m. Marte en Tauro te da fuerza física para una pausa real. Salí de tu escritorio, camina 10 minutos sin teléfono y cuando vuelvas, borra un ítem de tu lista que ya no suma. No es repliegue, es recalibración. El éxito de esta jornada no se mide en horas, se mide en un solo movimiento que cierre un ciclo. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo sextil a Neptuno en Aries. Esa idea que te llegó de madrugada, la que descartaste por impráctica, tiene más estructura de lo que crees. Hoy viernes, regido por Venus, el cielo te pide que no la archivos. Con Urano en Géminis, trígono a Plutón, tu mente funciona como un circuito que recibe señal de afuera. Algo que alguien dijo sin querer te revela el patrón que buscabas desde enero. En el trabajo, evita explicar tu lógica completa. Basta con que muestres el resultado. En el amor, Venus en Cáncer cuadra exacta a Saturno en Aries. Ese roce con alguien cercano no necesita más palabras, necesita que te sientes en silencio junto a esa persona y respires al mismo ritmo 3 veces. Antes del mediodía, escribe en una nota la imagen mental que te despertó y déjala visible hasta el sábado. La red que te sostiene empieza por un hilo suelto que te atreves a tirar. Piscis. El Sol en Géminis sextil a tu regente Neptuno en Aries teje un puente entre lo que dices y lo que intuyes. Esa imagen que te despertó a las 4 a.m. tiene un mensaje que tu voz puede traducir antes del mediodía. La luna en Escorpio activa tu casa de la sanación profunda y el trígono exacto con Venus en Cáncer te ofrece una conversación que hasta ahora evitabas. No es sobre perdonar, es sobre soltar el peso de una lealtad que ya nadie te pidió. El viernes venusino pide belleza en el gesto mínimo, regar la planta que olvidaste, responder ese mensaje con una frase honesta en lugar de un todo bien. Tu energía está en un punto de claridad inusual, pero Neptuno en cuadratura con Saturno te recuerda que proteger tu sensibilidad es un acto de poder, no de debilidad. Antes de que el sol se ponga, camina 10 minutos en silencio sin pantallas. La marea que llevas dentro hoy tiene un nombre que apenas empiezas a pronunciar. El Sol en Géminis y la luna creciente gibosa te dejan esta noche la sensación de que algo quedó a medio decir, como una frase que se te escapó justo antes de colgar. Antes de acostarte, pone la mano sobre el pecho y pregúntate qué conversación necesitas retomar mañana sin rodeos. No hace falta que la resuelvas ahora, solo que la nombres para que no se pudra en el silencio. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros se inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.